Listo, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. Normalmente lo que hago en esta parte de optimización es cómo utilizar unas presentaciones a las que ustedes pueden acceder en la página de presentaciones. Pero pues eso es un montón de información que al final de pronto a uno no se le queda ni el 5% porque se siente completamente saturado con todo lo que está viendo ahí. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es ser como un poco más específico, hacer énfasis en las que son como más importantes y las que uno utiliza más, porque también hay que aceptar que esas técnicas son muy específicas y dependiendo del problema pueden ser o no importantes y muchas veces uno debe quedarse más bien es con lo que el compilador le está sugiriendo a uno. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les pido por favor que me confirmen si están viendo como una consola grande donde está el Git pull que acabamos de hacer y Sí, si me están profe. escuchando. Sí, listo. Gracias. Entonces vamos a arrancar. Yo entro ahí. Ustedes deben tener varios códigos acá. Lo que les voy a mostrar ahorita en este Emacs, pues es lo mismo que aparece en la página del curso, esa página web, simplemente escrito en Emacs. Entonces lo voy a dejar así en blanco para que haga más contraste. Y vamos a arrancar con esas técnicas. Básicamente, cuando uno habla de optimización, estamos hablando es que recuerden que todo el camino que hemos recorrido es como primero entender los problemas numéricos y saber que eso a veces puede suceder, entonces qué tipos de datos usar y cómo minimizarlo. También después estuvimos viendo lo del debugging, la automatización también un poco del flujo de trabajo con los makefiles y esas cosas, la instalación de programas, que eso nos sirve para instalar librerías que nosotros podamos hacer nosotros, nos van a ahorrar trabajo a nosotros realmente. Y luego vimos debugging, muchas herramientas, luego vimos profiling, que fue para encontrar precisamente cómo era que podíamos medir en nuestro código qué partes estaba tomando más tiempo. Finalmente, pues queremos de pronto encontramos esas partes y queremos pues saber cómo optimizarlas. Realmente ya ustedes tienen en la cabeza, creo yo, la idea de qué es lo importante para poder optimizar. Por ejemplo, cuando uno tiene vectores o matrices y es que acceder a los datos de forma contigua, de tal manera que nuestros algoritmos sean amigables con la caché y por lo tanto minimicemos los cache misses y de esa manera podamos entonces, digamos que tener un código lo más eficiente posible, que nunca va a ser, nunca podemos volver cero los cache misses, pero sí podemos minimizarlos dependiendo de la forma en que estamos accediendo. Y realmente eso es lo más importante, eso realmente es lo más importante que ustedes deben tener en la cabeza cuando estén programando en este tipo de cosas. Eso también explica, por ejemplo, por qué NumPy es tan eficiente comparado con las listas típicas de Python, que son listas enlazadas, mientras los arreglos de NumPy son arreglos primitivos con una interfaz hermosa y muy buena, pero finalmente son arreglos primitivos en la parte de abajo. Entonces, una cosa importante antes de entrar a la optimización es que cuando uno empieza a aprender esto, uno tiende a caer en la trampa de optimizar antes. O sea, está pensando en el programa, entonces inmediatamente ni siquiera ha escrito el programa, ni siquiera lo ha compilado la primera vez, y ya está pensando en cómo hago para que corra más rápido, pero es que ni siquiera se ha dado cuenta si el programa es lento o no. Entonces ese cómo hago empieza a darles unas ideas, entonces el algoritmo original que resolvió el problema ahora se tiene que ver modificado por esas técnicas de optimización y entonces eso implica que uno probablemente esté metiendo bugs y el código sea menos claro, más enredado, más difícil para entender. Y al final sucede muchas veces que ni siquiera esa optimización era importante, se enredó el código, hice un montón de cosas, pero al final no logré mucho. Entonces, realmente lo que uno debe hacer es no optimizar desde el principio. Al principio uno siempre debe implementar el problema de la forma más clara posible. De hecho, la primera vez que uno hace un programa es la primera vez que entiende realmente lo que iba a hacer. Uno al principio no entiende mucho qué es lo que va a hacer. Y después sí puede optimizar después de haber medido. Entonces, no hay que compilar, no hay que optimizar por defecto, estar pensando desde el principio en eso necesariamente. Al principio hay que concentrarse en que el programa esté claro, que esté modularizado, que sea correcto, que me esté arrojando en los casos de prueba los datos correctos, eso es lo más importante. Pero ya en el momento en que uno quiere optimizar, pues ya uno debe tener como una justificación mayor. Entonces ahí está la frase larga de Donald Knuth de hace mucho tiempo. ¿Alguien sabe quién es? ¿Nadie? ¿Alguien utiliza aquí LaTeX en algún momento? Por ahí levantaron la mano. Entonces, ustedes que utilizan LaTeX, para que sepan, pues Donald Knuth fue el creador de TeX, que es el papá de LaTeX. Pero además, él es muy famoso en computación científica
Tiene unos libros muy buenos que son viejos, pero son muy buenos para uno, pues, entender un poco lo que hay detrás realmente en la programación de computadores. Y por eso, digamos, él también es una autoridad en esto que estamos hablando acá. Entonces, lo primero, como les digo, es primero que su programa sea correcto, claro, conciso, modular. Luego sí medimos en dónde se demora más y entonces sí optimizamos. La optimización normalmente hay un amigo de ustedes que es el compilador. Esta es la más sencilla, esta es la que es gratis. Uno simplemente con el compilador, uno le pasa unas banderas al compilador y ¡pum! Ya es más rápido el código. Esa es la mejor posible. Tiene sus gotchas, hay que tener cuidado con ciertas cositas, pero esta es la mejor posible. Obviamente la más fundamental que ustedes han estado viendo todo el tiempo ahorita cuando manipulamos vectores y matrices, pues es la forma en la que hacemos el memory layout, cómo estamos nosotros recorriendo la memoria RAM, ¿listo? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, los datos en memoria. Entonces eso es muy importante y vamos a seguir viendo más ejemplos. Luego, pues obviamente está utilizar librerías científicas. Eso no es solamente para que el código corra más rápido, sino para que ustedes se ahorren tiempo. Ustedes quieren resolver el problema A por X igual B, donde hace una matriz de 100% y X pues es un vector de 100 por 1 o 1 por 100 dependiendo de cómo lo escriban, y B es un vector de 100 por 1. Eso no lo pueden hacer ustedes a mano, pues sí lo pueden hacer, pero se van a demorar un montón y no tiene sentido gastar el tiempo así, que calculando que con Gauss-Jordan y que no sé qué cosas a mano. Entonces ustedes pueden hacer un programa que haga Gauss-Jordan, pero eso no necesariamente es eficiente. Si ya la matriz es de 1000 por 1000 o 100.000 por 100.000, lo más probable es que sea súper ineficiente, gaste un montón de memoria, el algoritmo sea de orden n cúbico, y ni quede hablar, por ejemplo, de tratar de calcular, digamos, determinantes o cosas así, que eso es realmente un problema complicado. Entonces, o sea, computacionalmente. Entonces, ahí es mejor utilizar librerías científicas. Vamos a ver un par de ejemplos. Hay otras técnicas de optimización que cuando uno ya está muy metido en el bajo nivel, pues puede empezar a meterse allá, pero no las vamos a tocar. Pues esto es básicamente lo que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, hablemos primero de las banderas del compilador. ¿Alguien sabe qué banderas puede uno utilizar cuando compila para que le salga más, para que cuando se ejecute se haya optimizado un poco la ejecución? Ajá, Sofía, muy bien. O2, ¿cierto? O2 es una de las banderas, hay varios niveles de optimización, entonces eso es lo que vamos a ver. Básicamente nosotros tenemos que, podemos desactivar, este es el nivel por defecto en GCC. Si ustedes utilizan otro compilador como el de Intel, él por defecto compila con menos O2. Entonces la gente cuando compara GCC con Intel inmediatamente dice, ay, no, pero el de Intel produce código más rápido. Pero pues tocas compararlos con el mismo nivel de optimización. Aún así, pues el de Intel normalmente puede producir código más rápido, pues en plataformas Intel porque tienen conocimiento fundamental del procesador. Sí, eso es normal. Pero dependiendo de la aplicación, la diferencia puede o no ser importante. Entonces, si uno quiere asegurarse de que no tenga optimización, uno compila con menos O0 y el máximo nivel de optimización se obtiene con menos O3 o con menos O fast. Entonces tenemos menos O0, menos O1, menos O2 y menos O3. Cada uno de esos niveles va activando banderas nuevas, como, ¿sí? Como diferentes opciones. Entonces vamos a darle clic a esto, a ver, si me lo abre acá para verlo. Entonces observen que, por ejemplo, cuando yo tengo el menos O1, entonces uno le está indicando el primer nivel de optimización y eso quiere decir que va a activar, en ese nivel, va a activar todas estas banderas que ustedes ven acá. Estas banderas lo que le están diciendo al compilador es, vaya, mire mi código y observe si usted puede hacer algún tipo de optimización teniendo en cuenta la máquina, teniendo en cuenta las instrucciones que le pusieron. En el nivel 2 se activan todas las que se activaron en el nivel 1 y se activan muchas más. Entonces, uno dependiendo del código, de nuevo, como les digo, dependiendo del código, uno puede observar que todas estas banderas van a tener un impacto positivo, espera uno, en la ejecución, pero hay que tener un cuidado. Muchas veces, como el código, el optimizador del compilador trata como de reorganizar los loops y cosas así para ser más eficiente, de acuerdo a la arquitectura del procesador, puede ser que eso también hace que los resultados cambien un poquito. Si está, pues, porque ustedes saben, ¿no? Que no, las sumas no son conmutativas generalmente, o nosotros obtenemos resultados diferentes si reorganizamos nuestros algoritmos. Entonces, por eso es tan importante que utilicemos Double y que utilicemos algoritmos estables y cosas de ese estilo para que no haya esos cambios muy fuertes. Si antes me daba 1.00000 y ahora con optimización
el tiempo de cómputo bajó 10 veces y me da 0.999, pues está muy bien. Pero si antes sin optimización me daba 1 y con optimización se demora solo un microsegundo, pero me da 7, pues de nada me sirve tener datos incorrectos lo más rápido posible. Entonces, bueno, se activan muchas más y si seguimos aumentando los niveles. Entonces, con menos O3, me pasé, con menos O3 se activan todas las que estaban con menos O2 y se activan otras más. Yo quiero aquí verificar porque yo dije algo que de pronto es falso, pero no, no es cierto, aquí no está. Se activan algunas que no son muy recomendadas, algunas de estas hacen que no se cumpla, por ejemplo, completamente el estándar IEEE 754. Entonces ahí, pues, perdón, eso pasa con Menosofast, disculpe. Con Menosofast es que pasa eso, es lo máximo posible de optimización que uno puede tener, pero entonces eso activa, por ejemplo, esta banderita de menos en menos fastmat. Y ese menos menos fastmat, por ejemplo, ya no respeta completamente el estándar IEEE 754. Entonces uno tiene que como que verificar que sus datos estén todavía siendo razonables comparados con menos O2, por ejemplo. Y entonces ahí sí, pues digamos, activar el menos o fast si uno observa que realmente el rendimiento cambia bastante. Entonces estas banderitas se hacen a nivel de compilación y son relativamente sencillas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compilar con esa banderita. Aquí hay un código, estos códigos están sacados de la presentación. Voy a ir abriendo aquí la presentación de una vez. ¿Cómo es esto? Y ahorita entro allá. Listo, como ustedes pueden ver, lo que tengo en el IMAX es lo mismo que aparece acá. Entonces, el código que queremos correr inicialmente, este viene en la presentación, este es de Iván Pulido, es un código en C, se compila con GCC. Este código, entonces, miren lo que está haciendo. Es como el de la tarea, ¿no? El de la tarea que ustedes estuvieron trabajando. Básicamente estamos creando unas matrices tridimensionales. Esta es la peor manera, en mi opinión, de hacerlo con punteros triples. Es mejor utilizar punteros unidimensionales y mapear bien la memoria, que creo que esa fue la manera, yo no me acuerdo si fue así como se las pasé al fin en la tarea o no. Pero entonces esto lo que está haciendo es primero pidiendo la memoria y luego está llenando la matriz con ceros y luego estamos calculando nosotros la transpuesta utilizando, digamos, la formulación tradicional directa con los for directos y ya. Y entonces el problema es que con la transpuesta así directa nosotros acá estamos saltándonos mucho en memoria porque este elemento está supremamente lejos de este elemento. Y entonces uno ahí tiene esos problemas y va a descartar de la caché un montón de cosas. En cambio, si uno hace blocking, que es como coger pedacitos de la matriz, entonces al hacer blocking uno hace la misma instrucción, pero como estamos cogiendo pedacitos y pedacitos de la matriz, esos pedacitos sí caen en la memoria y entonces es probable que uno sí tenga un mejor uso de la matriz. Entonces, por favor, vamos a compilar este código. Espérense a ver, ¿cómo es que se llama? Ah, no, ¿quién está? Esto está acá. Este código se llama cacheblocking.c. Este código debe estar ahí en la carpeta. Vamos a compilar, gcc toca, cacheblocking.c, le doy enter, redefinición de main. What? A ver si tengo algún error. Oh, no puede ser que se me haya metido muchas mains. Bueno, este código quedó como maluco, quedó dos veces. Entonces lo voy a editar rápidamente. Es tan raro. Yo no entiendo por qué me está haciendo esto. En un momentico, ustedes si quieren quítenle esa segunda parte que sobra y lo compilamos. Carlos dice que tiene extensión C, no debería ser CPP. No, es que este está escrito en lenguaje C, así como dice Sofía. Está escrito en lenguaje C, entonces por esa razón le ponemos esa extensión. ¿Listo? Y ya. Entonces por eso. Gracias, Sofía. Sí, está bien. Ya les envié la versión corregida, por si quieren hacer un git pull. Entonces ahí ya pueden acceder a él. Entonces es el mismo.
Básicamente es este código, sí, eso no tiene ningún misterio. Entonces lo que vamos a hacer es compilarlo primero sin optimización para ver los tiempos. Yo aquí puedo hacer eso y... Profe, no estamos viendo tu pantalla. Ay, verdad. Gracias, qué pena. Pantalla, pantalla, pantalla. Vayan haciendo un git pull, por favor, si quieren. Listo, ahora sí, ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos que si compilamos sin optimización, vamos a obtener estos datos que están acá y con optimización van a cambiar, pero quiero mostrárselos en tiempo real. Entonces, ¿dónde está? Acá. Listo. Entonces voy a compilar GCC, perdón, porque ese es un código en C, la misma interfaz, menos O0 para desactivar completamente la optimización. Esa es por defecto, pero estamos siendo explícitos. Se llama cache blocking. .c y ahí compiló. Y luego yo lo ejecuto y entonces sale que el tiempo para la transposición normal directa es 0.14 y para la otra es 0.08. Ahora vamos a hacer la magia. Vamos a hacer con menos O2. Vamos a hacer esto así y observen la diferencia tan impresionante. Miren que lo que antes era la transposición directa, algo hizo nuestro computador, nuestro compilador, algo hizo, y lo que se demoraba 0.14 segundos ahora se demoró 0.057. O sea, el ineficiente de todas maneras se volvió eficiente. Por eso era que muchos programadores anteriormente programaban cosas ineficientes porque o el compilador les ayudaba o el hardware simplemente era el doble de poderoso cada año. Entonces algo que era lento hoy pues es la mitad de lento solamente o es el doble de rápido la próxima clase. Y por esa razón digamos que había como un descuido en eso. Pero acá en computación científica no podemos tomarnos esos descuidos. Y entonces miren el impacto que tiene esa banderita menos O2, tan impresionante. Sigue siendo más rápido con la caché, pero ya no son tan diferentes, ¿sí? Si yo le pusiera con menos O fast, vamos a ver qué sale. Entonces miren que mejoró un poquito los dos, pero ya como que se estabilizó. Si le ponemos menos O1, entonces observen que ya con un primer nivel de optimización ya las cosas están mejorando. ¿Listo? Entonces les quiero pedir a ustedes un favor. Vamos a ver qué nos preguntaron. Ah, ya. Les quiero pedir un favor. Por favor, ustedes hagan lo mismo, háganlo con menos O0, con menos O1, con menos O2 y con menos O3 y con menos O y me copian esos tiempos que les va saliendo con cada una de ellas. ¿Está bien? Y hacemos una comparación así rápida con dos o tres personas que hayan puesto eso en el chat para que podamos analizar. Entonces les doy ahí como unos 2 o 3 minutos. Gracias, Karen. Puedes poner también el menos O0 y el menos O1 y el menos... Profe, ¿la mayúscula inicial de las banderas afecta? Si, si no le pones la bandera, la O mayúscula, le estás diciendo es que el ejecutable se va a llamar 0, 1, 2 o cosas así. Se me creó un ejecutable que se llama fast. Exacto, pero no. Listo, entonces miremos acá. Entonces, a ver, Karen, entonces, miren que cuando tiene menos O0, bueno, por ejemplo, ahí se ve que el computador, a ver, yo aquí cómo lo tengo menos O0, se lo moraba 0.83 a Karen Sofía y 0.36. O sea, siempre lo que siempre tenemos es que el blocking es ventajoso y ustedes vieron en la tarea que hay unos blockings, unos tamaños más ideales que otros. Obviamente, si el blocking es muy grande, pues entonces se pierde la ventaja, pero hay unos tamaños como ideales donde se obtiene un máximo, ¿cierto? Ese tiene que ver con el tamaño de la caché en nuestros procesadores. Mm, luego baja 0.30, más o menos es parecido, pues depende de la máquina, ¿no? Le baja 0.30 a 0.29 y en mi caso bajaba como a 0.05, una cosa así. Eso quiere decir que probablemente este computador que yo tengo, que es de la sala, es como 6 veces más rápido que el que tiene Karen Sofía. Y ya, no es más, a menos que lo esté haciendo en la sala, que ya hay pues, algunos computadores lentos también. Jackson también puso 0.49, 0.14, luego bajó, siempre está ganando, pero es curioso el de Jackson, miren que el de Jackson no baja tanto, o sea, bajó 3 veces el de la directa, pero no bajó tanto, no se le acercó tanto ¿al qué? Al de la caché. Todo depende de la máquina, ¿no? Todo esto. Aquí tenemos los mismos resultados para Sofía Guevara, para Héctor Julián, entonces Sofía 017008,
1077. Mira, por ejemplo, que el computador de Héctor Julián es un poquito más lento que el de todos, pero aún así cuando le utiliza banderas de compilación, pues está ganando más o menos un factor de 3. ¿Listo? Si yo quisiera comparar entre los computadores, yo no puedo comparar directamente estas medidas. Yo tendría que comparar, por ejemplo, cuánto es el speed de, de una con la otra. Entonces yo tendría que dividir en el caso de Héctor Julián ese 0.369 con el O1 comparado con el 1.077 originalmente en la directa. Y así esas relaciones entre esos números deben ser parecidas entre todos los computadores, pero no los tiempos como tal, porque dependen de la máquina. Entonces ahí ustedes pueden ver que el compilador les ayuda un montón. ¿Listo? Una pregunta para los que sacaron esas tablas tan rápido. Por ejemplo, Sofía Guevara, Héctor Julián. ¿Cómo sacaron esas tablas tan rápido? ¿Lo hicieron manualmente o hicieron algo más? Copiar y pegar, sí, listo. Yo no sé si ustedes saben, y digamos que así es como como uno va a ir aprendiendo cositas en el trabajo en un computador, uno puede también hacer loops en Bash. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo quiero hacer este comando y que luego le pongo punto y coma, me ejecute a punto out, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer esto y que me salga así. Y yo quisiera hacerlo para varios niveles de optimización. Entonces miren que yo puedo hacer esta programación vamos a llamarlo level si quieren. Level in, esto es el lenguaje bash, es el lenguaje de la consola. Entonces le voy a decir 0, 1, 2, 3 y fast, do. Entonces le voy a decir, imprímame a la pantalla el valor del level en esta iteración, punto y coma, y ahora compile, pero con esto quiero que compile así, poniéndole aquí level. Entonces él va a hacer esto, va a ejecutarlo, y luego le digo done. Entonces, con esto que acabo de escribir acá, yo estoy haciendo como un bucle en la consola, donde esta variable level va a ir tomando estos 5 valores, y en cada iteración lo que va a hacer es imprimirme a la pantalla el nivel, luego compila con ese nivel, ejecuta y continúa con el siguiente valor. Entonces, miren que tin, 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 y ya terminé. Así, por ejemplo, se puede hacer la tarea que ustedes hicieron, también se puede hacer así súper fácil, si uno empieza a aprender este tipo de herramientas. Saber programar un poquito la consola y utilizar otras utilidades puede ser muy útil. Digamos que si ustedes quisieran sacar una tabla de acá, entonces cuando yo ejecuto esto, yo quisiera solamente que me salieran estos dos números, ¿cierto? No quisiera como quedarme time for transposition y no quiero cambiar el código fuente. Entonces yo podría, por ejemplo, entubar y ya les voy a mostrar qué significa esto. Digamos que voy a escribir lo siguiente. Voy a imprimir así, echo A, B, C, 1, 2, 3. ¿Listo? Si yo hago esto así, me salen estas cadenas acá. Pero yo puedo entubarle esto. Hay muchas utilidades, pero por ejemplo hay una que es supremamente poderosa, que es AWK, pero es una sintaxis fea, por eso se llama awkward. Realmente eso es lo que quiere decir. Y yo le puedo decir, imprímame eh, el cuarto campo. Entonces ya me sale el 3. O también puedo utilizar otros comandos como cut. Y entonces le digo que la separación es perdón, que el campo que quiero que me ponga es el 4, creo que es así. Y el separador, siempre se me olvida cómo se le dice el separador. Supongo que es el delimiter. Supongo que le escribo esto. Entonces miren que con Qt también puedo como cortar pedazos. Y la idea es que con estos pipes lo que hacen es que la salida que está a la izquierda se le va como entrada a lo que está a la derecha. Entonces yo podría imprimir los tiempos directamente viniéndome acá. Y miren que yo le puedo decir que me imprima 1, 2, 3, el cuarto campo. Entonces lo puedo hacer con Qt, si quieren. Qt, y entonces le digo menos el delimiter es el espacio, menos el field que quiero es el 4. Entonces ahí me van saliendo los tiempos solamente. Y casi que voy creando mi tabla, ¿sí o no? Entonces si yo quiero crear la tabla y quiero no hacer nada, yo podría hacer esto. Menos n, para que no me ponga un carácter de una línea, voy a quitarle esta cosa del level. Y ahora ya me está alineando al menos el primer campo con este otro valor.
¿sí? Con el valor del directo, 0 con estos, 1 con esto, no sé qué. Y pues puedo seguir formateando esto hasta que ya realmente este script, esto ya es un script, una instrucción de la pantalla, me está imprimiendo toda la pantalla y ya me está ahorrando todo el trabajo. Y lo guardo dentro de un script, un archivo .sh y lo ejecuto cada vez que yo lo necesite. Entonces les quería mostrar esto también para que vean que uno puede como tratar de automatizar un poco más estas cosas. Y va más allá. Esto que estamos haciendo lo es serial, pero podemos hacerlo también en paralelo, que es algo que vamos a ver en las siguientes clases, de cómo puedo ejecutar muchos comandos al mismo tiempo. O sea, utilizando todos los cores de mi computador, porque en este momento lo único que estamos haciendo es usar un solo core, porque todo esto es serial. ¿Alguien sabía ya hacer algo así como esto? ¿O alguien ha usado esto así? Bueno, listo. Entonces espero, bueno, pues para mostrarles ahí cositas que de pronto les pueda servir después. Bueno, entonces queda claro que el compilador nos está ayudando a nosotros a mejorar nuestros códigos sin nosotros hacer casi nada. Esta es la primera forma en la que podemos optimizar realmente, realmente digamos que es algo que ustedes deben tener siempre en cuenta y cuando ya hayan hecho el debugging y estén compilando con sanitizers y todo eso, también pueden añadirle estas banderitas para que sea más rápido. Por defecto, digamos con -O2 está bastante bien. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí está el for, por si acaso también está en la página web. Lo puse. Hay un for para que ustedes puedan ir viendo los diferentes niveles. ¿Listo? Vamos entonces ahora a la segunda estructura que queremos ver de optimización, que es el memory layout. Es cómo nosotros accedemos a la memoria y ya ustedes han visto realmente, han visto que nosotros, la forma en la que accedamos a nuestras matrices, pues va a tener un impacto muy, muy importante. Antes de seguir, por aquí apareció una pregunta. Profe, no de Bash. Bash es un lenguaje completamente diferente, digamos, está escrito en C o en C++. Yo no sé en qué está escrito, pero eso es un lenguaje diferente. Es el lenguaje con el que nosotros interactuamos allá con el sistema operativo en la consola. Tiene unas, a ver, está básicamente en todos los computadores con Linux, entonces tiene esa gran ventaja, pero también tiene sus mañitas. Entonces, para ese tipo de tareas repetitivas es muy útil. Pero digamos que el lenguaje como tal sería como esas instrucciones como el if, el for y esas cosas, pero además hay un montón de utilidades extras que ustedes pueden utilizar, como AWK, sed. Hay un montón de utilidades de línea de comandos. Miren, por ejemplo, a mí una vez, hace un tiempo ya, un ingeniero de sistemas estaba tratando de manipular un archivo que tenía como 300.000 columnas y como 200.000 filas de texto. Y tenía que calcular el promedio, no sé, de la columna 100.000. Entonces estaba tratando de abrirlo en Excel. Y pues obviamente eso no le abría, se le acababa la memoria y no había suficiente número de columnas ni de filas. Entonces, no, eso no funciona. Podría haber hecho un programa en C++, pero no sabía. Y yo simplemente lo que hice fue utilizar un comando de AWK en donde le dije simplemente seleccióneme la columna 100.000 e imprímame el promedio. Y pum, en menos de un segundo salió el dato. Entonces, este tipo de utilidades son muy, muy poderosas, muy útiles, muy buenas y no es obligatorio aprenderlas, pero es muy útil aprenderlas porque le pueden hacer la vida fácil a uno. Entonces, uno puede empezar a escribir ahí como instrucciones en archivos de shell que ejecutan ciertas cosas y que complementan a los makefiles. Entonces, esa es como la idea. ¿Listo, Jackson? Entonces, listo, de nada. Aquí estamos otra vez con un cage lines. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Observen que en esta primera parte que se está midiendo el tiempo se está accediendo como KJI. Entonces, el índice que debería estar más afuera es el que está más adentro. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué esperan? Si miran aquí, estamos aquí y JK, o sea, el que más varía es el más interno. Y aquí estamos KJI. ¿Ustedes cuál de los dos creen que se va a demorar más? La opción uno, que es la primera, o la opción 2, que es la segunda. Sin optimizar ni nada. ¿Ahí bien? Recuerden que C o C++ están en no mentiras, en row mayor. O sea, el row es como el más grande, el más importante, el que debe variar menos rápido.
Y entonces todos los otros índices son los que deben variar más rápido. Entre más a la derecha esté yo, ese es el que más rápido debe variar. En esta primera forma es el que menos rápido está variando, porque yo para cada K estoy variando todos los J y todos los Is. Entonces K es el que menos rápido varía. Mientras que en esa segunda forma, K es el que más rápido está variando, porque yo fijo I, fijo J y varío K. Cambio el J y varío K. Cambio el J y varío K. Y el I siempre está constante hasta que vuelva a hacer una iteración en él. Entonces esta parte es la más rápida, esta parte es la más lenta. Simplemente, y estamos haciendo exactamente lo mismo, salvo el número, pero da igual. Simplemente porque estamos accediendo de forma diferente a la caché. Si le pasamos grind a esto, con la herramienta Cache Grind nos va a decir que acá tenemos un montón de cache misses y que acá pues tenemos, pero son muchas menos que las que tenemos aquí arriba. Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Listo? Si yo compilo, otra vez esto es un código en C, se llama Cache Line. Si yo lo compilo y lo ejecuto, entonces aquí me va a salir, yo no sé por qué se llama Times Cache. Me falta actualizar. Entonces miren que si yo lo compilo me sale esto que tenemos acá. Me sale que el tiempo que me demoro yo cuando tengo el índice que debería valer más rápido, el índice, digamos, el índice de las filas adentro, pues se toma 0.13 de no sé qué, y si lo hago afuera se toma 0.027. Y esto se va a mantener en los niveles de compilación. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, gcc cache_lines.c, si yo lo compilo así lo voy a ejecutar. Entonces miren que nos está diciendo que es 0.16 y 0.02. Si yo lo compilo con optimización, que la puedo poner al principio o al final, no pasa nada, pues me va a dar tiempos un poco diferentes. Pero miren que se mantiene de todas maneras que si ustedes organizan apropiadamente la forma en que acceden a las variables, pues les va a dar más rápido. Entonces les pido a ustedes por favor que lo corran para menos o 0, 1, 2, 3 y fast. ¿Listo? Y nos copien en el chat un par de personas qué datos están obteniendo. A ver si llega un momento en que se dé cuenta nuestro compilador de alguna cosa rara y aquí pase algo raro. Eso es lo que quiero ver, si pasa para alguno de ustedes algo raro. O si siempre se mantiene simplemente que mejora con el nivel de optimización y ya, y no pasa nada raro. Entonces háganla a ver, les doy dos. Listo, muchas gracias a todos los que copiaron. Vamos a mirar, creo que ya todos están utilizando el for, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí vieron que podemos como ahorrarnos un poco el trabajo. Gracias, Sara, por haber copiado eso ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, la optimización definitivamente les va a ayudar a ustedes a que las cosas corran más rápido, pero si uno programa bien, las cosas van a correr aún más rápido. ¿Listo? Por ejemplo, lo que puso Sofía al inicio, después de haber puesto el comando Sara y las gracias de Jackson, dice, digamos que cuando uno tiene la forma más ineficiente, el valor es de 0.08 en el tiempo y no es que cambie mucho, ¿no? Con los niveles de optimización. O sea, definitivamente el optimizador no puede hacer ahí mucho. Pero en cambio, cuando uno tiene en la forma eficiente, utilizando apropiadamente, digamos, el acceso a la memoria, aquí no hay blocking ni nada, ¿no? Solamente es que cambiamos las líneas del for, pues estamos hablando casi de un orden de magnitud de ganancia comparativamente. Bueno, entonces esto es para que ustedes lo vean. No solamente es utilizar las optimizaciones normales, sino que además tenemos que ser conscientes de cómo estamos accediendo a la memoria. ¿Listo? Esa es como la segunda importancia. Y esto es pues para que ustedes vean por qué eso es importante. Recordemos que la memoria RAM está alejada de nuestros procesadores. Entonces, cuando uno tiene, digamos, es una foto de un típico procesador moderno, ahí está el sitio donde saqué la foto. Donde le muestran a ustedes, tenemos 4 cores en este caso, y cada core tiene una caché de nivel 1, ahí cerquitica, entonces lo que quepa ahí, pero eso es chiquito, eso es de kilobytes, lo que quepa ahí, pues básicamente casi no toma tiempo para ser procesado por el core. La caché de nivel 2 es un poquito más grande, está más alejada, pero sigue siendo rápida. La caché de nivel de 3 es compartida y ya es un poquito más complicado el acceso, pero siguen estando cerca a los cores, por lo tanto siguen siendo eficientes. ¿Listo? Aquí ya estamos hablando del tamaño como megabytes, por ejemplo, en este caso. Pero no son muchos, o sea, 4, 8 megabytes por mucho, cosas así. Porque esto es muy costoso, porque esto está metido dentro del procesador como tal.
Entonces esto es bien pequeñito, ¿listo? Y si yo necesito un dato que no esté en ninguna de estas tres cachés, pues entonces tiene que ir hasta la memoria RAM y allá se va a tomar un montón de tiempo hasta que vuelva acá. Y peor aún si tiene que ir al disco duro, que eso sí es lo peor que nos puede pasar. Eso es lo que ustedes están viendo para todos, ¿no? Jackson también copió, Fabio. Sí, todos pueden ver ahí que obtienen básicamente lo mismo y es precisamente por esta arquitectura, ¿listo? Esta arquitectura de la caché. ¿Qué se me hizo? Acá está. Bueno, y aquí hay otra figurita para que ustedes puedan como comparar un poco esos tiempos. Básicamente aquí lo que se les está mostrando es el tamaño aumenta a medida que yo voy hacia abajo. Entonces, cuando yo tengo un disco duro o un disk drive, entonces el tamaño de estas cosas es gigantesco. Esto puede ser básicamente de terabytes. Esos discos USB que uno puede comprar ahora son del orden de terabytes en su tamaño. Y a medida que voy moviéndome hacia arriba de la pirámide, esos tamaños van disminuyendo. Entonces, cada vez más pequeños, más pequeños. Los de estado sólido son rápidos comparados con los que rotaban, pero siguen siendo lentos con la memoria. Pero a medida que yo me voy subiendo en esta jerarquía, voy llegando a las cachés, a las diferentes cachés. Miren que las cachés de nivel 3 son del orden de 8 megabytes, chiquititas. Las cachés de nivel 2 o 1 son aún más pequeñas, como ustedes pueden ver. Y ya uno aquí está hablando de los registros. Entonces uno diría, pues estoy perdiendo un montón, pero ¿qué gano? Resulta que a medida que estoy más cerca, pues obviamente el tiempo es cada vez más pequeño. Entonces un tiempo típico en estos procesadores de gigahertz de frecuencia, un tiempo típico para hacer un fetch, para coger un dato de acá, pues es de 0.3 nanosegundos y va aumentando en esta dirección. Entonces hacia acá es más pequeño, pero más rápido. Va aumentando, aumentando, aumentando. Y de pronto uno a veces no es como muy consciente, ¿no? Digamos que si yo estoy en una caché, por ejemplo, acá, eh, digamos que si tuviera el dato en esta caché de nivel uno, el orden de rapidez es uno. Y si ya estoy en la caché de nivel 4, ya estamos hablando que me demoro 42 veces más, ¿sí? Si los dividimos. Entonces estamos, para que ustedes le pongan una idea, estamos hablando de algo que se demora un día a algo que se demora 42 días. Sí, es un salto fuerte. Aquí estamos pasando a 62 días si vamos a la memoria RAM y tenemos un bus suficientemente grande. Si vamos al disco duro, estamos pasando a 0.1 milisegundos, o sea, 0.1 por 1000 micro, eso es terrible, ¿no? De nano es 10 a la menos 9, 1000 y es 10 a la menos 3, estamos hablando de 1 millón acá entre estos dos. Entonces, digamos, es como 100.000 veces más lento. Y claro, evidentemente por esa razón es que cuando nosotros se nos acaba la memoria, estamos emulando en el disco duro las cosas, entonces resulta que se nos vuelve supremamente lento el computador, ¿sí? Porque pues eso no es memoria, por mucho que sea estado sólido. Y también depende de los buses de entrada. Nuevas arquitecturas, como por ejemplo las de los procesadores M1 de Apple, pues tienen estas memorias pegadas completamente, siguiendo un poco lo que vimos arriba, las tiene como pegadas al procesador, de tal manera que el bus de comunicación es más grande, entonces estos tiempos bajan porque esos buses pues pueden ser, creo que en el M1 Max son del orden de 500 gigabytes por segundo, una vaina así, entonces uno puede leer mucha información muy rápidamente de la memoria y este cuello de botella pues se resuelve un poco más, pero a costa de no poder actualizar esa memoria porque viene dentro del mismo chip de donde está el procesador y demás. Listo, entonces espero que les haya quedado claro el por qué realmente tener cuidado con la forma en la que uno está escribiendo sus estructuras de datos es importante, pues debido precisamente a la arquitectura de los procesadores actuales. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Profe, una pequeña pregunta un poco distanciada. Es que se me acaba de crashear Emacs. ¿Cuál es la manera como de abrir el administrador de tareas en Linux? ¿O cómo cierro ese programa? Digamos que tú puedes utilizar HTOP para buscar Emacs. Entonces le pongo slash, pero no me lo busco bien. A ver, le pongo slash acá y le pongo Emacs. Y bueno, ahí me va a aparecer Emacs. Y entonces tú necesitas este numerito que aparece acá. El numerito que aparece a la izquierda. Ese numerito es el que tú necesitas y con eso tú simplemente escribes kill y ese numerito. Y con eso estás matando ese proceso. Esa será como la forma. Gracias. Eh,
También puedes hacer PSAUX, ese te bota como un montón de procesos. Entonces, mira, aquí le haces grip, que es para saber, para que te filtre solamente los que cumplen con cierta patrón. Entonces, grip Emacs. Y aquí te aparece el PID también. O también puedes utilizar grip, creo que es, Emacs. Y ahí te salen los PIDs directamente. Y con eso los puedes matar. E incluso pues puedes hacer P-kill. Y ahí te enseñé un montón de comandos. ¿Está bien? Gracias. Listo. Control C solo mata las operaciones de fondo, pero no la del IMAX. Control C mata todas las operaciones que estén atadas a ti en ese momento en la consola. Pero si tú haces en este momento, si yo hago Control C acá, pues él no está matando nada porque no hay ningún proceso que esté corriendo ahí asociado a la consola. Entonces, en ese caso que ya no está asociado a la consola, entonces yo tengo que buscar cuál es el PID de ese proceso. Listo, listo, con gusto, Diego. Que viene con las interrupciones. Es que estaba preparando la parte del almuerzo, pero entonces ya terminé. Disculpen. Bueno, entonces, esto es, digamos, es la parte importante que quería hacer énfasis, porque esto del memory layout es importante y tiene que ver con la arquitectura en la que estamos. Entonces, a veces uno tiene que utilizar objetos más como complejos y, o arreglos. Entonces, la pregunta es como, ¿yo qué debería utilizar? ¿Sí? ¿Yo qué debería utilizar para que sea eficiente en el acceso a la memoria? Entonces, la respuesta es, utilicen STD Vector. STD Vector es el más sencillo de todos, es memoria dinámica, o sea, está en el heap, entonces está limitado solo por el tamaño de la memoria RAM y listo, no está limitado por el stack. Los datos de un vector son todos uniformes, ¿sí? Son todos doubles, todos int, o todos char, lo que sea, y están contiguos en memoria. Entonces estamos ganando, ¿listo? Eso es como un arreglo primitivo, pero más inteligente. Los que han aprendido a programar recientemente, pues deben saber vector. Quisiera hacer una indagación acá. ¿Quiénes no tienen ni idea o no han usado nunca STD Vector? Que levanten la mano, por favor. Héctor Julián levantó la manita. Andrés Camilo. ¿Y ustedes sabían programar en C++ o en C? Pues había hecho como programas pequeños en C++ en otros cursos. Gracias, Héctor. Pero entonces probablemente estás programando en el C++ antiguo, digamos. Más o menos cada 3 años sale un nuevo estándar. Y esto de los vectors viene precisamente ¿de qué? Del estándar C++ 11 en adelante. A veces a uno le enseñan un C++ que es como C con clases. Y no sé si yo fui tu profesor y te enseñé eso así, pero digamos que ya en este momento uno pues debe es como utilizar las estructuras genéricas de datos más modernas, que además permiten evitar leaks de fuga de memoria y cosas de ese estilo. Entonces, digamos que típicamente si uno quiere hacer una matriz, uno utiliza como un arreglo estático, pero la desventaja de este tipo de arreglos estáticos es que están limitados por el stack, por el tamaño del stack. ¿Qué es el stack? El stack es a donde van todas estas estructuras que tienen tamaño conocido en tiempo de compilación. Entonces, si yo compilo esa cosa, eso sí lo tengo acá, espérense a ver. Esto se llama stack, exacto. Entonces, si yo lo hago g++ stack.cpp, el compilador, en este momento que él compiló, él sabe qué tamaño tiene esto que estamos viendo nosotros, ¿sí? Él sabe que eso es un arreglo de 7000 por 5000 doubles, ¿listo? Y entonces lo va a ubicar en el stack. Pero el stack es limitado. Ustedes quieren ver qué límites tienen. El comando ulimit les dice a ustedes qué límites tienen como usuarios. Entonces aquí dice que por lo menos en este computador donde estamos corriendo en este momento, como digamos, se le permite al estudiante entrar sin ningún problema, entonces uno no tiene como ciertas restricciones, pero esta de acá abajo es muy importante. Aquí dice que ustedes tienen un stack size de 8192 kilobytes. Eso quiere decir que más o menos tiene como 8 megabytes de memoria disponible para los arreglos en el stack. Y como un double se come 8 bytes, entonces ustedes tienen básicamente arreglos máximo de 1 millón de doubles. Es lo máximo que ustedes pueden crear con el stack. Entonces, para que ustedes lo vean,
les pido por favor que editen ese código y hagan el siguiente experimento. Aquí, ¿cuántos tenemos? Tenemos 7.000 por 500 daría 35, 350.000, ¿cierto? Eso es lo que estamos obteniendo nosotros acá. 350, mentiras. 3,5 millones, ¿cierto? Es lo que yo estoy pidiendo acá. Voy a compilarlo y lo voy a ejecutar y me sale segmentation fault. ¿Y por qué me salió segmentation fault? Porque yo estoy pidiendo más memoria de la que me cabe en el stack. Si yo bajo esto, ahora tengo 7 por 5, 35, tengo ahora sí 350.000 elementos en esta matriz. Así de facilito uno crece tanto las matrices. Si yo hago esto así, entonces voy a volver a compilar y ahora sí corrió, ¿sí? Entonces, esto es para mostrarles a ustedes que cuando uno utiliza estos arreglos con tamaño fijo, ellos se van en el stack y el stack es limitado. Si uno quiere arreglos de tamaño variable, entonces uno tiene que utilizar memoria dinámica. Y en la memoria dinámica, entonces uno ya no tiene esos problemas que tenía anteriormente, porque digamos en principio esa memoria dinámica va en el heap y esa memoria dinámica que va en el heap tiene un espacio mucho más grande. Entonces uno pues, bueno, aquí se está utilizando un puntero doble, esa no es la mejor manera ya de modelar matrices. Ustedes buscan en internet y les sale un montón de tutoriales con esto, pero cuando uno hace esto tiene que hacer muchos new, pedir mucha memoria y eso no está garantizado que esté contigo en memoria. Entonces no es buena idea. Pero la idea, o sea, la ventaja es que al utilizar memoria dinámica yo ya no tengo que preocuparme casi por estos mismos tamaños. Los tamaños son más grandes. Entonces les voy a mostrar que, mire, con los mismos límites que nos fallaba antes, voy a compilar este código G++, new delete, y son los mismos límites con los que fallaba, ahora sí funciona. Entonces tengo mucha más memoria disponible porque ahora estoy en el heap, o sea, estoy en lo que me sobra de memoria RAM, que eso es mucho más grande que lo que tenía mi stack. ¿Listo? Pues claro, o sea, si yo tengo 8 GB de memoria RAM, pues el stack es apenas 8 megabytes, es muy chiquitito, es muy pequeño. En cambio, yo podría pensar que podría tener en principio libres 8 gigabytes. No es cierto porque un computador de estos pues, normalmente tiene un montón de cosas corriendo y ese montón de cosas corriendo pues ya consumen. Entonces uno aquí tiene 7,52 menos 1,75, podemos pensar, para poder pedir un arreglo suficientemente grande. Pero eso es bastante, ¿cierto? Digamos que estamos hablando del orden de 5,5 gigabytes de data que podríamos pedir nosotros dinámicamente, que es muchísimo más grande que los megabytes que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, por esa razón, lo que se hace normalmente es utilizar memoria dinámica, ¿listo? Pero hay que tener cuidado porque si uno no hace estos deletes, si uno no devuelve la memoria, pues tiene fugas de memoria. Entonces, la memoria dinámica es buena porque me da acceso a tener muchos más datos, pero me mete el problema de que yo tengo que manejar la memoria. Y por esa razón es que es mucho, mucho mejor utilizar simplemente vectors, ¿sí? Entonces uno utiliza un vector, y esto es para los que nunca habían usado un vector. Uno simplemente incluye este encabezado, el encabezado vector. Aquí vamos a modelar con una sola, sí, con un solo índice de arreglos multidimensionales. Entonces estamos pidiendo acá, estamos declarando un vector, lo vamos a llamar data. Data es como una estructura, perdón, los vectors son como estructuras nuevas que adentro tienen arreglos primitivos y un montón de datos más. Aquí yo le digo, oiga, haga un resize de m por n para que tenga todos estos datos. Y la interfaz es muy sencilla, yo simplemente utilizo el operador corchete ahí cuadrado y lo puedo utilizar igual que lo que estábamos utilizando nosotros anteriormente con arreglos primitivos. Si se utiliza exactamente igual, la única diferencia es que yo lo declaro de esta forma. Y aquí yo le estoy diciendo que voy a guardar doubles. También puedo guardar eh, otro tipo de estructuras y también pues va a funcionar. Le voy a mostrar que yo compilo esto. Entonces, vectors, y lo ejecuto y me dio igual y no hubo ningún problema. Y este código estuvo siendo ejecutado, perdón, esta memoria, pues apareció fue en el stack, en el heap. Voy a ver si puedo copiar esto al Python Tutor, que me gusta mostrarles en programación y acá también algunas veces eso, con algunos programas. Una velocidad de refresco lenta, ¿no? De los navegadores. Aquí está. Vamos a ver si funciona. A veces se traba y a veces no funciona. Listo, sí funcionó. Entonces observen que
El compilador, cuando va a compilar, él sabe que hay una variable de tamaño entero que se llama m, una variable de tamaño entero que se llama n, y un objeto de tipo vector double que se llama data. Como esas cosas existen en principio, él las ubica en el stack. Entonces ahí van las variables, todavía no tienen valores, pero ahí se ubican en el stack. En el heap está lo que se asigna en tiempo de ejecución. Entonces yo le voy a dar next, y cuando pase por esta línea, entonces mire, le dio 7000. Cuando pase por esta otra línea le dio 500 a este otro valor. Y miren lo que va a pasar. Cuando yo esté en este punto, lo voy a declarar. Entonces, le doy next. Ya lo declaré. Él dijo, acabaron de declarar un objeto vector. Y en este momento en que yo le haga un resize, yo lo que le estoy diciendo es, estoy llamando a una función interna del vector que va a coger esas cosas internas que él tiene y va a crear un arreglo donde quepan mis datos. ¿Será que son muy grandes? Sí, no apareció. Yo quería que apareciera aquí como el arreglo en el heap, pero yo creo que de pronto es porque es muy grande. Vamos a ver, vamos a probar si sale más chiquito. A ver si funciona. Next, 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 next. Nah, no lo muestra. Pero entonces, cuando pasa uno por acá, uno lo que hizo fue crear un arreglo en el heap donde caben todos los elementos que uno está pidiendo. Y entonces este data, este vector data, pues saben dónde está y a medida que uno utiliza pues el operador corchete, pues el vector le va a asignar, o bueno, más bien, va a acceder a los datos apropiadamente. Lo chévere de esto es que cuando uno utiliza vectores y sale de la función o sale de donde lo esté utilizando, el vector desaparece y libera la memoria. Entonces esto utiliza memoria dinámica, pero además se encarga de que no haya fugas de memoria. Por esa razón, como tiene todas las ventajas de un arreglo primitivo, pero además tiene otras cosas extras, que aquí no las estoy tocando, pero tiene otras cosas extras, pues lo recomendable es que ustedes utilicen vectors en adelante. ¿Listo? Esa es como la idea fundamental. Ah, Profe, ¿Vector no podía también tener dos dimensiones? puede tener dos dimensiones también, pues yo puedo hacer un vector de vector, pero entonces cuando uno hace eso de tener vectores de vectors, entra en el problema en el que no son contiguos en memoria. Entonces, aunque tú accedas en tu programa supuestamente contiguo en memoria, ellos no quedaron contiguos en memoria. Entonces, por eso siempre es preferible cuando tú vayas a hacer un arreglo bidimensional, modelarlo como un arreglo unidimensional. Y otra pregunta, me surgió la curiosidad de qué es lo que hace un doble puntero. Un doble puntero es básicamente, como así decíamos, de un vector de vectors. Un doble puntero es un puntero a punteros. Entonces, tú puedes pensar que una matriz es un conjunto de arreglos unidimensionales. Entonces, como se supone que cada arreglo unidimensional es un puntero, si yo tengo muchos arreglos unidimensionales, lo que tengo son muchos punteros. Entonces, tú lo que quieres es un puntero a ese arreglo de punteros, o sea, un doble puntero. Pero eso es un rollo muy tenaz, esa vaina es muy enredada, eso no trae realmente muchas ventajas y sí, en cambio, enreda un poco la lógica y por esa razón es que es preferible que uno utilice pues un puntero unidimensional manipulando los índices. ¿Listo? Sí, Pero por esa razón, digamos, lo único que garantiza que está contigo en memoria es el arreglo unidimensional. Bueno, y el blocking multiplication, en eso no voy a entrar mucho, ¿no? Ustedes ya lo vieron en la tarea. La idea es que cuando yo utilizo algoritmos un poquito más inteligentes, donde hacemos blocking, donde partimos la matriz en pedacitos, esos pedacitos probablemente sean mucho más eficientes de procesar de a poquitos, precisamente porque los estamos usando mientras están en las cachés. Precisamente por eso los tamaños de esos bloques tienen que ver con la caché. Una pregunta para ustedes. ¿Cuánto fue de esos tamaños donde les daban los máximos, o sea, lo más óptimo al correr eso de la tarea? ¿Cuáles tamaños del bloque les daba más óptimo? Si quieren, póngalo ahí en el chat o lo pueden decir. si mal no recuerdo, creo que era el 4 o el 8. No sé si el 2, honestamente, pero creo que era el 4 o el 8. Con 2, 4, 8, todos esos eran eficientes, ¿sí o no? O sea, eran mejores que el directo. Pero listo, entonces tú dices que el 8. A mí me da como el 16. Pero depende de la máquina, depende del procesador. El 2 le daba Héctor y empezaba inmediatamente a subir entonces el tiempo.
Depende completamente del procesador. Héctor, ¿tú trabajaste en la sala o trabajaste en tu propia máquina? En mi propio computador. ¿Y tu computador es nuevo o es más bien viejito? Ese que usted ahorita dijo que era el más lento de todos. Entonces eso quiere decir que el procesador probablemente sea, pues no moderno, o sea, no de este año ni del año pasado. Y los procesadores entre más nuevos tenían más caché. Eso quiere decir que entre más antiguos tiene menos caché. Entonces por esa razón de pronto este es el óptimo. Entonces esto es para que ustedes vean también que uno no puede en principio saber cuáles son esos valores óptimos, siempre tiene que medir. Y muchas de las librerías computacionales que uno utiliza se encargan de buscar, de preguntarle al procesador cuál es su caché o de utilizar también algoritmos que son independientes de la caché para ser lo más eficientes posibles. Entonces, todo esto realmente es de muy bajo nivel y ponerse el programador como, digamos, yo hago el más óptimo en mi computador, que es de 8 voy y lo corro en el de Héctor y ahí el 8 no era el óptimo, era el 2. Entonces, uno lo que prefiere es como tratar de recompilar, por ejemplo, en cada máquina de tal manera que sus programas se optimicen de acuerdo a ese tipo de máquinas. Y se me olvidó contarles de otra bandera que había también del compilador, que a veces uno puede decirle no solamente con el -O2, no solamente -O2, sino a veces uno le puede decir que se optimice la arquitectura nativa a la que uno está corriendo. Entonces el byte detecta si mi procesador tiene instrucciones SS2 y bueno, unas instrucciones como que vectorizan nuestras ejecuciones y es aún más rápido todo. ¿Listo? Entonces uno puede hacer esto. ¿Qué pasa? Esto hace que ese binario no sea portable, pero nosotros no estamos enfrentándonos al problema de hacer binarios portables. Estamos enfrentándonos para nosotros lo que importa es la compilación, tenemos el código fuente, entonces ese problema no existe para nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias, confirman el 8 también ahí. Entonces, ahora vamos a seguir. Y el último que quiero que veamos es utilizar librerías científicas. Esta es otra de las ventajas que bueno, bien, otra de las técnicas que uno debe tener de optimización. Entonces, ¿por qué? Cuando alguien hace una librería científica como Eigen, por ejemplo, Eigen para las matrices, pues eso no es un man ahí que le pusieron eso de tarea y la puso y la publicó y ya está. Es todo un equipo de gente que tienen doctorados, uno se pone a mirar el equipo y entonces están haciendo ya postdocs o son profesores o tienen ahí un montón de doctorantes trabajándole a eso que saben mucho de álgebra lineal, computacional y entonces pueden programar esto de la forma más eficiente posible para la caché, pero además saben mucho de programación. Entonces, por ejemplo, alguien lo que hace es tratar de evaluar hasta el final los datos, que tratar de no crear temporales. Cuando ustedes escriben en un computador A igual a A más B, primero se crea un temporal para guardar A más B y luego ese temporal se le asigna a otra vez. Ese tipo de cosas son ineficientes, todas esas copias son ineficientes, entonces en Eigen, por ejemplo, se utilizan expresiones plantilla para que A igual a A más B sean puras expresiones y solamente cuando yo voy a utilizar A en otro sitio se ejecute esa instrucción. Entonces, eso requiere que uno sepa programar muy, muy bien en C++. Yo no estoy al nivel de entender completamente esa programación, pero es que yo no hago librerías, ¿cierto? De ese estilo. Entonces, uno debe confiar en que hay otras personas que saben mucho más que uno, pero no solamente porque uno es burro, porque uno no estudia, vagales, bueno, no es por eso, simplemente es porque son personas que están especializadas realmente en esos temas. Y si uno utiliza esas librerías que ya están establecidas, que lo utilizan también otras personas, entonces uno puede darse cuenta que uno está teniendo la gran ventaja de que se ahorró un montón de tiempo de implementación, uno no se puso a hacer todo desde cero y está trayendo código que es correcto, que se puede que se ha probado y que funciona muy bien y que es fácil de usar. Incluso a veces está paralelizado automáticamente. Por ejemplo, alguien también puede estar paralelizado automáticamente. Uno simplemente compila con cierta bandera y le dice, tengo 4 cores, entonces corran 4 cores y ya. Y uno no paralelizó. Y ustedes después se van a dar cuenta cuando entramos a la parte de paralelización, que paralelizar requiere que uno piense bastante. Entonces, no es muy chévere que algo ya lo haya hecho por uno, ¿cierto? En esos casos es bueno.
En otros casos, como la política, ¿no? Cuando uno se vuelve fanático, pues no es bueno que otros piensen por uno y que uno simplemente coja como un bando y ya. Pero en esta parte de la programación sí es bueno, sobre todo, pero porque estamos hablando de librerías que se han probado, que tiene testing, que son correctas, ¿sí? Entonces, por esa razón es que es muy útil. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar, sufrí un poquito con esto para armar este ejemplo. Me tocó hasta preguntar en Stack Overflow porque no me daba algo lógico, pero allá está. Vamos a utilizar Eigen para hacer una transpuesta. Esto es una operación muy sencilla también, por esa razón era que no va muy bien. Yo simplemente estoy definiendo acá una matriz relativamente grande. Va a ser una matriz doble de 12.000 por 12.000. Entonces tenemos punteros dobles, pero que, como les digo, eso es porque me estoy basando en otros códigos, pero yo preferiría utilizar punteros unidimensionales. Voy a comparar con el blocking, entonces estoy generando un blocking ahí de 32. Ahorita si quieren lo podemos cambiar para ver otros casos. Estoy aquí pidiendo la memoria, estoy midiendo cuánto me demora en pedir la memoria y estoy declarando unas matrices de Eigen también. Entonces esta matriz, como es dinámica, entonces espero haber actualizado todo esto. Estoy diciéndole a Eigen que quiero una matriz. XF quiere decir que es dinámica. Esta X es un tamaño que no es fijo y F que es de flotantes. La llamo M2 y la voy a construir a partir de puros ceros. Le digo que el tamaño es N por N y son puros ceros. Bueno, aquí entonces estoy midiendo el tiempo que me demora en pedir toda esa memoria. Luego vamos a llenarlas. Entonces estoy llenándolas acá de algunos valores a nuestras matrices, como para poder hacer algo mucho más, no sé, elaborado. Estoy midiendo también ese tiempo. Y ahora, todo esto está en la función main, horrible. Voy a medir la transpuesta directa, normal, direct transposition, listo. Y yo puse una funcioncita que se llama verify transpose. Verify transpose lo único que hace es verificar que uno realmente obtuvo la transpuesta. Entonces va a mirar que M1 de IJ es igual a M2 de JI. Porque es que a veces uno simplemente cree que lo hizo bien y eso no es verdad. Entonces esto es lo que hace esta función de verificar, pero no la meto dentro del tiempo. Luego estamos haciendo el cache blocking, entonces también se verifica aquí abajo por si acaso. Y con Eigen hay muchas maneras de hacerlo. Entonces estoy escribiéndola de esta forma, estoy escribiéndola de esta forma, ya les voy a mostrar. Y luego estoy verificando que todas esas transpuestas que yo creé, pues son realmente transpuestas. Luego estoy utilizando los datos un poco porque cuando uno compila con optimización, si el compilador se da cuenta que yo hice una super operación para calcular una matriz impresionante, grande, pero luego eso no lo utilizo, no lo imprimo, no lo guardo, no se lo asigno a nadie más o algo así, él simplemente dice, pues está haciendo un montón, pero no lo está usando, entonces yo borro todo eso. Y entonces el código se vuelve súper rápido, pero es porque eliminó. Entonces por eso lo estoy imprimiendo acá, pero pues esos tiempos no los mido. Y las funciones verify transpose, lo único que están haciendo, pues es verificar si en algún momento se cumple que un elemento no es igual al elemento transpuesto, pues entonces me retorna que es falso. Y si yo hice todas estas verificaciones y no pasó nunca esto, pues entonces retorna true. Y también lo hago para las matrices de Eigen. Me toca hacer dos funciones diferentes, pues porque las matrices de Eigen no son punteros dobles, sino que son otro tipo de animal y tienen otro tipo de acceso, no es con corchete cuadrado, sino con paréntesis. Entonces simplemente por eso fue que me tocó hacerlo diferente. Entonces, paren, no vayan a hacerlo ustedes todavía. Yo voy a hacerlo primero. Este código se llama, quiero que lo analicemos primero. Este código se llama Blocking and Eigen. Entonces vamos a venir acá y en el espíritu de nuestro curso, entonces vamos a cargar Eigen, ¿cierto? Backload Eigen tan. Él me va a pelear. Me dicen. Entonces tenemos que hacerlo en source. Realmente los que estén en la máquina virtual o en la sala no tienen que hacerlo porque alguien está instalado por defecto en Slackware, ¿listo? Pero no hay que perder las costumbres. Este mal me va a pelear porque tengo dos instalados. Carajo, ¿cuál será? No sé, voy a decir que cargue este y ya. El segundo, que va con un Skylake. Yo no tengo ni idea si este es Skylake o Nehalem. Entonces ya lo cargué. Ahora voy a compilar G++. ¿Cómo se llamaba? Blocking and Eigen. Allá compiló y lo voy a ejecutar para que ustedes vean las salidas. Entonces, este es el tiempo para pedir memoria, pues rápido. Ahora lo estamos llenando bastante lento y ahora se está verificando que las de Eigen son transpuestas con full y ya va a terminar. Miren esos resultados. ¿Es lo que se espera? ¿No es lo que se espera?
Básicamente miren después de filling, o sea, todos los que están ahí por debajo. ¿Qué ven raro? Cuéntenme, ¿qué opinan? Analicen y cuenten. ¿Mm? Que alguien es rapidísimo. Alguien es rapidísimo. Sí, 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 pero mira que hay varias maneras en que alguien puede ser rápido o puede ser también lento, ¿cierto? Aquí abajo están como los checkings, las impresiones, bueno, ahí nos está dando bien, pero miren que hay unas cosas raras, o sea, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, a ver, empecemos en orden. Esta es la transposición directa, listo. Y si yo utilizo transposición con blocking, pues me da más pequeño y depende del tamaño del bloque, ¿cierto? Listo, esto es lo normal, es lo que esperamos. El blocking en este caso, el tamaño 32, pues logró ser la mitad de lento, o sea, o más bien el doble de rápido comparado con la directa, muy bien. Miren que en Eigen cuando yo hago una copia completa, ya vamos a mirar qué es eso, me demoró 10 veces más que lo que se demoró el blocking. Entonces uno diría, uy, no, Eigen es maluco. Pero luego voy y miro estas otras dos y esto básicamente se demoró cero. Y pues, ¿qué puede ser más rápido que esto? Miren, aquí estamos hablando de 5 órdenes de magnitud. ¿Qué será lo que está pasando? Y yo verifiqué, precisamente por eso es importante verificar, yo verifiqué precisamente que esas funciones sí generan transpuestas. Miren que yo estoy verificando aquí con todas ellas, estoy verificando que son transpuestas. Entonces, miren que cuando uno utiliza librerías, tiene que saberlas usar bien. En esta primera que yo puse acá, lo que hice, esta fue la que llamé Time for Transposition with Eigen, es esta, ¿sí? Aquí yo lo que hice fue crear algo llamado M1 que está inicializado con M2.transpose. Cuando yo le pregunto a M2.transpose, yo le estoy diciendo M2, retórneme la transpuesta. Pero recuerden, Eigen no hace todo inmediatamente, él solamente hace la transpuesta cuando realmente utilicemos la transpuesta. Entonces eso implica, y es probable que por lo tanto eso se verifique acá, por eso se demora tanto en estas zonas. Eso verifica que realmente él aquí no está creando una nueva matriz, sino que está creando un objeto, una expresión que representa la matriz transpuesta. Y como eso realmente no está haciendo cálculos, pues entonces uno acá lo que está haciendo es decir, esta función, mm, pues no se demora nada, porque lo que yo hice fue crear una instrucción de si accesan a M1, usted lo que tiene que hacer es este cálculo. Entonces, por eso sabe que el tiempo básicamente es cero. ¿Sí? Y esa es una de las grandes ventajas, que son tan optimizadas que en el fondo, al final, pues terminan no haciendo casi nada. O sea, la mejor manera de optimizar un programa es que no haga nada, pero que retorne todavía los datos que son. Entonces, por eso este es tan rápido. Este también es rápido de la misma manera. Aquí simplemente se inicializó de la forma moderna con corchetes, pero aquí se inicializó pues simplemente como una copia con el operador de asignación, pero es equivalente, entonces por eso esos dos no se demoran casi nada. En cambio, este de acá sí se inicializó de la forma completa. Estoy creando una nueva matriz y a esa matriz le estoy asignando, miren que aquí el tipo de datos no es auto, sino que el tipo de datos es una matriz como tal. Esto es un tipo de datos automático que genera simplemente la expresión según Eigen. Pero acá sí estoy pidiéndole que me cree una matriz nueva y que esa matriz sea la transpuesta y que me la asigne. Y esta es muy, muy lenta. ¿Listo? Esta es muy, muy lenta. Pero estas otras dos son muy rápidas. ¿Por qué? Porque se optimizó a fondo completamente lo que yo estoy haciendo. Tal vez yo estoy solamente calculando la transpuesta, pero como no la estoy usando, entonces no se demora. No es necesario calcular la transpuesta todavía. Hasta que yo no la use, yo no hago las operaciones en memoria. Esa es como la gran optimización. Aquí arriba yo estoy haciendo la transpuesta, haciendo las operaciones en memoria, pero al final yo solo la estoy utilizando aquí dentro de los verifies, ¿cierto? Sin embargo, acá, por ejemplo, cuando yo declaro esta matriz y calculo la transpuesta, yo todavía no la estoy usando. Entonces, ¿para qué me pongo a calcular las cosas hasta que yo no las necesite? Pero eso son optimizaciones muy, muy, muy de bajo nivel, o sea, o de saber programar muy bien. Entonces, alguien hace todo esto por ustedes y muchas más cosas. Y por esa razón es que utilizar librerías es mejor, pero hay que leer la documentación de la librería para saber utilizarla bien. ¿Listo? Yo voy a hacer una trampita acá. Voy a meter esto dentro del tiempo porque quiero comparar
si yo pusiera, si yo la usara acá, lo que estoy haciendo simplemente es meter el tiempo de la verificación, que es donde estoy usando la matriz, aquí dentro del cache blocking, y también voy a meter el tiempo de verificación aquí dentro de la matriz, dentro del tiempo de la primera, que se demora supuestamente 0.00001, ¿listo? Para ver si eso cambia, porque ahora sí la voy a usar. Entonces voy a comparar el del bloque y el del transposition with eigen, porque estos tiempos tan pequeños, pues obviamente son sospechosos. Eso quiere decir básicamente que no hizo nada al computador. Mira, el bloque, miren que sí, bueno, uy, cada vez me impresiona más. Sí, definitivamente, o sea, siguió lo mismo, ¿no? Este es eficiente, pero cuando utilizo eigen es demasiado eficiente. De nuevo, yo lo que creo es que alguien nunca calculó la transpuesta. Lo que hizo alguien fue crear una expresión, esta expresión acá, que representa una transpuesta, y él simplemente dice, oh, listo, cuando vayamos acá a esta parte de verificar la transpuesta, pues yo simplemente accedo de la forma apropiada como accedería con una transpuesta a verificar lo que me están diciendo. Y todo esto está tan optimizado a bajo nivel que al final no se demora prácticamente nada. Profe, una pregunta. ¿Ese texto es el código original? ¿Ese texto qué? El texto que tiene Berto con Emacs es el código original, es decir, está compilando con los cambios que hizo. Ah, tienes toda la razón. No sé, voy a verificar. Probablemente no. Gracias. Ya lo guardé y lo volví a poner. Error de Nova. Ahí se demoró más en el transposition, en el block, si lo ven. Y ahora sí está tomando más tiempo en esta parte. Ahora sí se está tomando más tiempo. Miren que ahora se demoró mucho más en esta transposición con Eigen, porque ahora estamos accediendo, entonces ahora sí hizo el cálculo y entonces uno diría, terrible, ¿no? Se demoró mucho más, porque ahora sí está accediendo. Entonces de pronto es más fácil con block transposition. Eso hay que verlo en cada situación. Porque si solamente uno calcula la transpuesta y después la imprime y ya, y no está haciendo las verificaciones, entonces uno pues ya gana Eigen. Si no, pues utiliza el block, pero por ejemplo, ¿qué tal nuestro problema no sea simplemente la transpuesta, sino que sea calcular la solución de A por X igual B con el algoritmo de QR? Ahí Eigen les ofrece a ustedes unos algoritmos muchísimo más eficientes y esos algoritmos que son mucho más eficientes ya están implementados y les ahorran a ustedes meses de trabajo para poder calcular. La última cosa que quiero mostrarles es que ustedes de todas maneras pueden mezclar niveles de optimización acá con librerías también y esas librerías pues también se van a ver afectadas. Entonces observen qué pasó ahora. Pasamos de 17.5 con alguien que decía, uy, no, terrible. Volvimos a bajar y le volvimos a ganar, ahora sí, al blocking. Simplemente porque utilizamos de nosotros. Y aquí estamos con certeza estamos utilizando nuestra matriz. Aquí sí tengo completa certeza de que estamos utilizando la matriz. Entonces, ahora sí hemos superado el blocking solamente por poner nosotros. Y otra cosa chévere es que, por ejemplo, alguien también incluye paralelización con OpenMP, para memoria compartida. Yo no sé si esto aquí tenga un impacto o no, pero la forma en que yo, por ejemplo, podría decirle que me lo corra, me podría decir córralo con 8 threads, sería esta, pero yo no sé si tenga impacto o no acá en esta operación, realmente no lo sé. No, no tiene impacto porque esta operación parece no estar muy paralelizada, ¿listo? Pero hay otras operaciones donde sí. Entonces yo puedo, en la solución de A por X igual B, decirle a alguien, oiga, compílese con activando "-f OpenMP y por favor utilice este número de threads y ustedes verían que su código estaría utilizando precisamente todos los threads, no solo uno. Voy a volver a correr este código para que ustedes, a ver, voy a listar acá, si hago esto, Tmox, listo. Voy a poner aquí htop y lo que quiero es que ustedes vean que todos estos códigos siguen siendo lineales. Entonces la hash.out. Entonces miren que aquí abajo está corriendo la .out, pero solamente es uno. A.out. Miren que me comió un montón de memoria, ¿no? ¿Sí vieron cómo se llenó la memoria RAM de repente?
Mírenlo otra vez. Me comí un montón de memoria, de hecho yo calibré para que no me la comiera toda y no se fuera el swapping. Pero miren que solo estoy ejecutando un proceso, uno a la vez, no estoy ejecutando más. Entonces eso quiere decir que este algoritmo de alguien no está paralelizado, este en particular que estamos haciendo, pues realmente no está paralelizado transpose, pero hay muchos de alguien que están paralelizados y ahí ustedes verían que, que aparecerían líneas verdes en todos estos 8 threads. Y entonces sería, en principio, si escala apropiadamente, sería 8 veces más rápido. Y todo eso simplemente pues por utilizar a alguien. Entonces, espero que les haya quedado claro cuál es la ventaja, digamos, que tenemos nosotros acá. Me queda una duda, digamos, en este caso simplemente y es, ¿qué pasará si le cambio el blocking aquí? Ustedes dijeron que el óptimo para algunos era 8, ¿cierto? Entonces le vamos a poner aquí 8. Ah, M más menos O3. ¿Cómo es que blocking and eigen? Ah, me toca volver a hacer todo. Source, no, eso no funciona. Source, backload eigen. Discúlpenme los que saben alemán acá, si lo estoy pronunciando mal, me pueden escribir o pueden decir cómo lo pronuncio mejor. Listo, y lo voy a ejecutar. Ya se me olvidó qué era lo que se estaba mostrando. ¿Qué era lo que estamos viendo? Ah, que cambiamos el block size del blocking. Y pues bueno, no cambia mucho, pero alguien lo sigue superando. ¿Sí? Alguien lo sigue superando. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro que muchas veces no, pues, es utilizar librerías. ¿Qué librerías existen para hacer álgebra lineal? Entonces ustedes tienen por ejemplo, Eigen o tienen Armadillo también, o tienen pues BLAS y ese tipo de cosas más de bajo nivel, PETs, cosas así. En Python pues obviamente usar NumPy o SciPy, no se pongan a hacer ustedes las vainas a mano. Utilicen NumPy o SciPy para que sea eficiente, eso tiene en el fondo pues las librerías en Fortran o en C. Entonces esa es como la idea, utilicen librerías. Las librerías les permiten tener resultados correctos, eficientemente y les ahorra un montón de tiempo de ustedes de desarrollo. Porque si ustedes se ponen a implementar esto a mano, se van a demorar un montón de tiempo y al final nadie les va a valorar ese trabajo porque es que su objetivo no era ese, su objetivo era otro, explorar los valores propios de no sé qué cosas, de tal hamiltoniano, entonces sacar el más grande y bla, 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 así. Entonces ustedes, no, pero yo implementé, sí, 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 pero ¿cuánto le dio el hamiltoniano? Entonces no se le va a valorar. No es su tarea como tal. Entonces, pues para que lo tengan también en cuenta. Y hay otras optimizaciones realmente, como el loop interchange, el loop unrolling, que eso lo que quiere decir es que como nuestros, digamos, hagamos un ejemplito acá, como nuestros procesadores tienen como varios pipes por donde trabajar, entonces uno puede vectorizar para que funcione por esa zona. Entonces uno puede tener un for que vaya, no sé, recorriendo un, ¿un qué? Un arreglo muy grande. Entonces uno puede tener esto así y no sé, está haciendo alguna cosa, está haciendo array, changos, array de ii igual a 2, bueno, por ii, no sé, cualquier cosa. Entonces, esto es lo que quiere decir el loop unrolling, es que si yo tengo como tres posibles formas en las que yo pueda ir ejecutando instrucciones al mismo tiempo, entonces yo podría reescribir este for de esta manera. Entonces yo podría escribirlo más bien, si digamos tengo como tres pipelines, es como la parte ideal, yo para ponerle aquí esto más igual a 3 y más bien aquí le pongo array de i igual a esto, listo. Array de i más 1, pues igual a la fórmula con i más 1, y array de i más 2
igual a esto. Entonces, es lo mismo, ¿sí o no? Ustedes dicen es lo mismo, sí, pero el computador, el compilador va a darse cuenta y va a emitir instrucciones de máquina en donde se va a ejecutar todo esto al tiempo. Entonces, se ejecutan estas tres instrucciones al tiempo en cada paso del for. Entonces, es más rápido. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿O cuál es la idea? La idea es que es mucho más claro este primer for que tenemos aquí arriba que este for que tenemos aquí abajo, ¿sí? Evidentemente. Y resulta que su compilador les hace a ustedes automáticamente, el compilador automáticamente les hace a ustedes ese unrolling. De hecho, cuando ustedes activan algunas banderas de optimización, creo que en -3 hay una bandera que se llama "-f unroll loops", y él lo hace automáticamente por ustedes. Entonces, ¿para qué poner nosotros a dañar el código, hacerlo menos claro, si el compilador ya hace estas tareas por nosotros? Entonces, muchas de estas cosas se pueden hacer. Bueno, el loop fusion, el loop fission es cuando yo estoy como accediendo a dos arreglos en un mismo loop, entonces tal vez mejor los separo, un loop para un solo arreglo y el otro loop para un solo arreglo, de tal manera que soy amigable con la memoria y cosas así. Pero como les digo, son técnicas como muy de bajo nivel, las pueden ver ahí en la página de presentaciones en los PDFs, que realmente en general es el compilador el que se encarga de hacerlo por ustedes. Entonces, mi opinión es, quédense con las de arriba, con las banderas de optimización, con el acceso a la memoria, son las más importantes, y con usar librerías. Y ya esas banderas que nosotros vimos arriba les va a incluir a ustedes estas banderas de optimización que tenemos abajo. ¿Listo? Y con esto pues terminamos este overview muy general de la optimización. Obviamente esto es optimización serial. Lo que nos falta es hablar de optimización en términos de tiempo, y eso implica pues paralelizar, por ejemplo, también de memoria, de uso de memoria. Entonces lo que sigue después es, ya optimicé serialmente, pero ahora quiero que sea aún más rápido, entonces yo quiero ahora que ejecute en varios núcleos. Y entonces tengo varios programas y cada uno que corre al mismo tiempo que otros, o tengo un solo programa y lo quiero partir en varios núcleos, o este programa requiere tanta memoria, requiere 150 gigabytes de memoria que no me sirve en mi computador, pero sí podría distribuir esa memoria en diferentes computadores. Entonces ya lo que viene después es hablar un poco de esa programación en paralelo. Bueno, listo. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Listo, si no hay preguntas, entonces acá terminamos. Muchas gracias por su atención. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, Que profe. estén Hasta muy luego. bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Que estén Profe, muy bien. Sí. yo sí tengo una pregunta, pero respecto al proyecto, con el Listo. tema de la logística. Es que llegué como 8 minutos tarde, entonces no sé si usted mencionó algo sobre eso. Yo en el Classroom, en la tarea, le puse un comentario que en nuestro grupo, pues, hacían falta 2 integrantes, por si alguien estaba sin grupo aún. Sí, yo te respondí, pero te respondí al correo. Creo que no revisaste el correo entonces. No, no, Respondí al correo estaban estos ahorita. en donde les decía que si querían que les uniera a dos personas que estaban sin grupo y que habían pedido que no tienen grupo, pero como no recibí respuesta, entonces les dije a esas dos personas que hicieran grupo aparte, que se hicieran Ah, ellos dos. uy, no, no revise, no, pero no lo encuentro. Sí, ahí está, me toca mirar entonces, pero pues no, o sea, como los grupos son mínimo dos, máximo cuatro, Ok, entonces listo, sí. puede ser así. Pero de todas maneras Sí. voy a preguntarle a ellos dos por si todavía no han armado el grupo en Classroom para que se unan con ustedes. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Pero por ahora trabajan solo los dos, pero ustedes ya crearon el grupo en Classroom, ¿cierto? En GitHub. No, no, aún no. Entonces espérate un momentito. O sea, pero ustedes ya eran dos. Ustedes fueron los que me escribieron diciéndome que eran dos. Sí, Sí, señor. listo. Sí, espérate, entonces voy a preguntarles a ellos. Si esta tarde a las 5 no me han respondido y yo no te he enviado nada, entonces ya, háganse ustedes dos. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Vale. Bueno, entonces Bueno, hablamos. Que listo, estén muy estamos bien. hablando. Gracias, profe. Chao. Hasta pronto, de nada.